porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las enseñanzas más trascendentales para dominar nuestro poder son celosamente ocultadas por las élites más poderosas? ¿Por qué insisten en mantener en secreto un conocimiento que podría transformar y beneficiar a toda la humanidad? En un mundo donde la información fluye como un río desbordado, resulta paradójico que la sabiduría verdadera parezca tan esquiva. Pero, ¿y si te dijera que existe un camino, un método ancestral y, sin embargo, frecuentemente ignorado, que promete no solo revelar esos secretos, sino transformar completamente la realidad tal como la conocemos? Nos encontramos al borde de un precipicio de conocimiento, mirando hacia el abismo de lo desconocido. Aquí las preguntas surgen como estrellas en la noche. ¿Es posible que antiguas enseñanzas posean la llave para desbloquear las puertas de la percepción y la manifestación? ¿Podríamos, acaso, aprender a dirigir el curso de nuestras vidas con una precisión que desafíe la lógica convencional? La respuesta yace oculta en las profundidades de las enseñanzas más esotéricas, aquellas que han trascendido el tiempo y las culturas, manteniendo su poder y misterio intactos. Antes de dar el primer paso en este viaje, no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar informado, y a compartir tu luz dejando un like. Dicho esto, mantén tus sentidos alerta y tu mente abierta, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar la forma en que ves el mundo y tu lugar en él. Bienvenidos a Tu Poder Divino. ¿Has sentido alguna vez que ciertos secretos del universo parecen estar fuera de tu alcance, guardados bajo llave lejos de la comprensión pública? Este sentimiento no es una coincidencia ni un mero producto de la casualidad. Existe un conocimiento profundamente esotérico y ancestral que ha sido cuidadosamente oculto de la mayoría durante milenios. La pregunta que surge naturalmente es: ¿por qué? ¿Con qué propósito se ha mantenido esta sabiduría lejos de nosotros? La distinción entre lo esotérico y lo exotérico radica en su accesibilidad. Mientras que lo exotérico es abierto y disponible para todos, lo esotérico se reserva para unos pocos elegidos. Esta exclusividad no es arbitraria. Encierra una estrategia deliberada para preservar un diferencial de poder. Imagina por un momento que posees un entendimiento avanzado sobre cómo funciona la conciencia humana, las motivaciones, percepciones y cómo estos elementos pueden ser influenciados o incluso manipulados. Ahora, considera el impacto de este conocimiento en manos de unos pocos, mientras la gran mayoría permanece en la oscuridad. La asimetría de información no solo es evidente, sino potencialmente transformadora, y no necesariamente para bien. Desde mi experiencia en tradiciones ocultas, sumergidas en los secretos más profundos y oscuros, os revelo esta verdad con el propósito de iluminar lo que se ha mantenido en sombras. Este conocimiento actúa como una llave maestra, capaz de abrir cada cerradura, cada puerta, liberando así todas las cadenas que nos atan. Hoy os introduzco a la ley natural, la auténtica ley de atracción, distinguiéndola claramente de las versiones diluidas y a menudo distorsionadas promulgadas por el movimiento de la nueva era. Esta no es la ley de atracción que quizás hayas encontrado en libros populares o seminarios. Estamos hablando de principios fundamentales, eternos y universales, que rigen la existencia misma y nuestra interacción con el cosmos. La comprensión de esta verdadera ley de atracción abre un camino hacia el autodescubrimiento y la manifestación de nuestro poder divino. Al adentrarnos en estas enseñanzas, no solo descubrimos cómo atraer lo que deseamos hacia nuestra vida, sino que comenzamos a entender nuestra conexión intrínseca con el universo y cómo, a través de este conocimiento, podemos influir en nuestra realidad. Y aquí es donde todo cobra sentido. A medida que exploramos estos principios, nos damos cuenta de que no son meramente herramientas para obtener lo que deseamos superficialmente, sino que son fundamentos para alcanzar una comprensión más profunda de nuestra verdadera esencia y poder. Este conocimiento es el cimiento sobre el cual podemos construir una vida plena,
marcada no solo por la consecución de metas mundanas, sino por el despertar de nuestra conciencia a una realidad más amplia y divina. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el verdadero origen de la información que recibes? La fuente de nuestra información es crucial, ya que vivimos en una era donde, paradójicamente, el acceso a datos es ilimitado, pero la verdad puede estar velada o manipulada. Instituciones como los medios de comunicación y algunas estructuras educativas han demostrado, a través de sus acciones, una tendencia a moldear las percepciones humanas, o más directamente, a ejercer un control sobre el pensamiento colectivo. Creo que eres consciente de esto, ¿verdad? Este control se manifiesta en la limitación de la comprensión humana, restringiendo así lo que las personas pueden lograr, cambiar o crear en el mundo. La invitación aquí es al escepticismo saludable, cuestionar la procedencia de la información. Mantener una mentalidad crítica va a ser un pilar central para toda la información que recibas, incluida esta. En el inicio de mis exposiciones solía advertir: no me crean a pie juntillas. Creer ciegamente en lo que se dice es, de hecho, el camino menos recomendable. La verdadera comprensión llega a través de la investigación personal y, más importante aún, de la introspección. Cada uno posee una capacidad intuitiva que necesita ser activada y empleada, un eco interno que resuena con la verdad cuando se encuentra. No todos vibramos en la misma frecuencia y no todos resonamos de la misma forma ante determinados conocimientos. Lo que a uno le cambia la vida, a otro no le parece ni siquiera interesante. Esto es clave para moldear nuestra mente y ponerla en comunión con nuestro poder interno. A lo largo del mundo, la gente expresa su deseo de alcanzar ciertas condiciones en su vida y para la humanidad: felicidad, salud, paz, prosperidad, libertad. Estas aspiraciones son nobles, pero a menudo percibo una falta de sinceridad en estos deseos. Afirmamos querer estas condiciones, pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a reconocer que su manifestación no es automática ni producto de un acto mágico? Estas condiciones deseables requieren esfuerzo, comprensión y acción consciente. Es aquí donde se desvela el equívoco de algunas interpretaciones de la ley de atracción promovidas por la nueva era, que sugieren que bastaría con pensar o sentir positivamente para que nuestros deseos se materialicen. Sin embargo, la realidad es más profunda y exige de nosotros una comprensión y aplicación consciente de las leyes universales que rigen nuestra existencia. Las verdaderas leyes de atracción nos enseñan que la manifestación de nuestras aspiraciones está condicionada a un entendimiento más profundo de cómo operamos en sintonía con el universo. Es decir, no se trata solo de desear, sino de alinear esos deseos con acciones, pensamientos y sentimientos coherentes, reconociendo que cada elección y cada paso que damos nos acerca o nos aleja de aquello que anhelamos. Este proceso comienza con el reconocimiento de nuestro poder divino interior, esa chispa de la creación que todos poseemos. Conócete a ti mismo, nos aconseja un antiguo precepto, porque en el conocimiento de nuestra propia esencia y capacidades radica la clave para transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Es una invitación a ejercer nuestra capacidad de discernimiento, a activar nuestra intuición y a comprometernos plenamente en el camino hacia la realización personal y colectiva, en armonía con las leyes que rigen el cosmos. Dicho de otra forma, sin la gnosis adecuada, sin entender correctamente cómo funciona la ley universal, cómo es el mecanismo de cosmos y cómo afectan tus pensamientos, tus palabras, tus acciones sobre la matriz divina, todos tus pensamientos y sentimientos que crees usar según la ley de atracción caerán en saco roto. Debes ser consciente en todo momento de cómo funciona la estructura divina para poder alterarla. ¿Me sigues? ¿Alguna vez has considerado que la realidad podría ser diferente si tan solo entendieras cómo transformarla? En el corazón de esta reflexión yace un principio fundamental. Para alterar nuestra experiencia del mundo, debemos primero reconocer y cumplir con ciertos requisitos. La complacencia ante las condiciones actuales significa aceptar el statu quo, pero aquellos que anhelan un cambio real
deben estar preparados para enfrentar desafíos y satisfacer ciertas demandas. El conocimiento es, sin lugar a dudas, el requisito primordial para la transformación. La ley natural, ese cuerpo de conocimiento esencial y sin embargo oculto a la vista del gran público, actúa como una llave para comprender las dinámicas fundamentales de nuestro universo. Este conocimiento ha sido reservado, casi celosamente, por unos pocos que se sitúan en la cúspide de una pirámide simbólica, donde el entendimiento profundo y la sabiduría son privilegios de la minoría. Imagina esta pirámide. En su base, una vasta extensión de ignorancia. Hacia su cúspide, el conocimiento se hace más escaso, pero su poder y claridad se intensifican. Este paradigma de conocimiento versus ignorancia ilustra una verdad incómoda sobre nuestra sociedad y cómo se estructura el acceso a la información vital. Quienes poseen conocimiento sobre la ley natural y sus aplicaciones no solo lo entienden, sino que lo han integrado tan completamente en sus vidas que alcanzan un nivel de comprensión superior. Mientras tanto, la gran mayoría permanece en la oscuridad, a menudo distraída por el entretenimiento superficial y las noticias efímeras que saturan nuestro día a día. Las distracciones modernas, noticias sensacionalistas, el bombardeo constante de entretenimiento digital como videojuegos y televisión, incluso el fervor por los deportes, no son meras coincidencias o simples formas de ocio. Están diseñadas, ya sea intencionalmente o como resultado de su naturaleza, para mantenernos alejados de la búsqueda y comprensión de conocimientos fundamentales. Esta barrera entre nosotros y el entendimiento de la ley natural es una de las más grandes tragedias de nuestra época. No se trata de aceptar ciegamente estas afirmaciones, sino de comprender la importancia de ir más allá de la superficie de las cosas. La invitación es a cuestionar, a investigar por uno mismo, a emplear esa capacidad de introspección que todos poseemos, pero que frecuentemente permanece inactiva. La verdad sobre la ley natural y su papel en nuestra existencia no es algo que deba ser simplemente creído porque alguien lo dice. Debe ser experimentado, entendido y finalmente vivido. Este viaje hacia el conocimiento oculto es más que una exploración intelectual. Es un despertar hacia nuestra propia potencialidad y el poder inherente que tenemos para moldear nuestra realidad. Al comprender y aplicar las leyes naturales, comenzamos a ver las posibilidades infinitas que yacen ante nosotros, no solo para transformar nuestras vidas individuales, sino para influir positivamente en la humanidad y en nuestro planeta. A medida que avanzamos en este camino de descubrimiento, recordemos la importancia de discernir, de desafiar las estructuras establecidas de poder y conocimiento y de buscar, por nosotros mismos, las verdades que definirán el futuro de nuestra existencia. Este es el desafío que se nos presenta. No solo aprender sobre la ley natural, sino integrar este conocimiento en nuestra conciencia y nuestras acciones, transformando así no solo nuestra percepción del mundo, sino el mundo mismo. En el núcleo de las enseñanzas ocultas que he explorado a lo largo de los años, radica una verdad esencial que muchos buscan mantener en las sombras: la realidad de los acontecimientos pasados y presentes tal como son, no como deseamos que sean. Este discernimiento es crucial, pues al hablar de verdad, no me refiero a conceptos abstractos o a la esencia última del universo, sino a la cadena concreta de eventos que han ocurrido y continúan ocurriendo. La verdad se define por las acciones emprendidas y sus consecuencias tangibles en nuestro mundo manifiesto. La creencia de que somos árbitros de la verdad, capaces de moldearla según nuestro antojo, es una falacia que nos sumerge en una profunda ignorancia. Este es el engaño: pensar que si algo no se alinea con nuestra percepción personal, entonces no es real. Sin embargo, el universo opera bajo leyes inmutables que no toman en cuenta nuestras preferencias personales. Estas leyes universales, instauradas por el Creador, nos rigen invariablemente, independientemente de nuestro consentimiento, comprensión o ignorancia. Estamos constantemente interactuando con estas leyes no vistas, creando la realidad que experimentamos, sin excepción. Reconocer esta interacción es reconocer una fuerza que trasciende nuestra voluntad individual,
una verdad que opera con o sin nuestro reconocimiento. La ley natural se distingue por ser un principio descubrible, no una cuestión de fe. Al igual que comprendemos la gravedad para evitar saltar inadvertidamente desde un precipicio, así podemos descubrir, comprender y armonizarnos con la ley natural. Esta no es una doctrina religiosa ni un conjunto de creencias a adoptar. Es una realidad operante que, una vez comprendida, nos permite alinear nuestro comportamiento con el orden del universo. Esta comprensión nos invita a trascender la mera creencia y abrazar el descubrimiento, a ver más allá de las convenciones y a reconocer las leyes naturales como los principios científicos que rigen nuestra existencia. El desdén hacia estas leyes, similar al del que niega la gravedad y se precipita al vacío, solo conduce a la caída. La ley natural, al igual que la gravedad, no necesita de nuestra creencia para operar. Su efecto es ineludible. Así, el verdadero desafío no es cuestionar si la ley natural se preocupa por nosotros, sino entender cómo podemos vivir en armonía con ella. Este es el camino hacia una existencia más plena y consciente, donde nuestras acciones se alinean con las verdades fundamentales del universo, permitiéndonos navegar la vida con mayor sabiduría y evitando el sufrimiento innecesario que proviene de la ignorancia. Ahora, dirijamos nuestra atención hacia un tema íntimamente ligado a nuestra capacidad de navegar en este marco universal: la conciencia y su interacción con el cerebro humano. La conciencia, esa cualidad etérea e intangible, se nos escapa a menudo en intentos de definición. Pese a su naturaleza esquiva, se manifiesta físicamente a través de expresiones fisiológicas, siendo el cerebro una de sus principales vías de expresión. No obstante, es crucial no olvidar el corazón, con su impresionante campo electromagnético y su compleja conexión con nuestra fisiología, que desempeña un papel tan fundamental como el cerebro en nuestra experiencia de la conciencia. Al entender cómo funciona el cerebro, podemos empezar a comprender los desequilibrios que conducen a condiciones debilitantes para la humanidad, perpetuando el sufrimiento. Estos desequilibrios, exacerbados por ciertos sistemas de creencias, no solo obstruyen el acceso al conocimiento verdadero, sino que también inhiben la compasión, fomentando la apatía, la inacción y la cobardía. Te habrás dado cuenta que todos los medios de comunicación, todos los políticos, todas las instituciones públicas promueven y se rigen por mensajes de miedo, alertas, temores, división y confrontación. En mayor o menor grado, los mensajes que recibimos son siempre los mismos, y entre ellos nos tienen danzando, alertados, temerosos. Votamos a uno por temor a que gane el otro. Accedemos a esto para que no nos pase lo otro. ¿Somos realmente conscientes de todas las creencias limitantes o dogmas que realmente están rigiendo nuestra mente en la actualidad? Estos bloqueos nos impiden actuar conforme a nuestro conocimiento y ejercer un cuidado genuino hacia nosotros mismos y hacia los demás. Desmitificar la conciencia y entenderla en términos sencillos es esencial. Lejos de las complicaciones y misticismos a menudo asociados con ella, especialmente en el movimiento de la nueva era, la conciencia se reduce a una habilidad fundamental del ser: el reconocimiento de patrones y significados. Se trata de nuestra capacidad para discernir la verdad de los eventos, tanto internos como externos, tanto en el microcosmos de nuestra conciencia individual como en el macrocosmos del mundo en que vivimos. Ser consciente significa percibir con precisión lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Una definición simple y directa que subraya la importancia de la claridad y la percepción en nuestra interacción con el mundo. Esta comprensión de la conciencia como un mecanismo para el reconocimiento de patrones y significados nos equipa para navegar mejor las complejidades de nuestras vidas y el universo que nos rodea. Así, el reto no es solo aceptar la inmutabilidad de las leyes naturales, sino también cultivar una conciencia que nos permita vivir en armonía con ellas. Este proceso comienza con la comprensión de nuestra propia mente y corazón, desentrañando los misterios de la conciencia para poder actuar con conocimiento, compasión y valentía en un mundo regido por principios universales inalterables. La conciencia, ese vasto océano que abarca nuestro ser,
se manifiesta en el mundo tangible a través de 3 canales principales: nuestros pensamientos, emociones y acciones. Este trío constituye las vías por las cuales nos revelamos al mundo y, a su vez, cómo el mundo llega a conocernos. Pero, ¿cómo se entrelazan estos elementos para expresar la esencia de nuestro ser? Pensamientos, la semilla de la manifestación, son la fuerza creativa por excelencia. No los percibimos como masculinos o femeninos, sino como el impulso inicial para cualquier creación en el dominio físico. Cada invento, desde la tecnología más avanzada hasta los objetos más cotidianos, comenzó con una chispa en el vasto campo del pensamiento. Esta fuerza neutra actúa como el cimiento sobre el cual construimos la realidad que nos rodea. Las emociones, por otro lado, representan el aspecto polarizado de nuestra conciencia, una suerte de esencia femenina que vive y respira dentro de nosotros. Son la experiencia interna, el color y la textura de nuestra vida interior que, aunque puede ser percibida por otros, se siente con mayor intensidad por quien la experimenta. En este sentido, las emociones son el espíritu con el que impregnamos nuestras acciones, el combustible emocional detrás de cada gesto, cada palabra, cada elección. Las acciones, resultantes de nuestros pensamientos y emociones, son el lienzo sobre el cual pintamos nuestra presencia en el mundo. La palabra hablada, un híbrido entre pensamiento y emoción, actúa como una acción en sí misma, una fuerza que empleamos para comunicar nuestras ideas y sentimientos más profundos. Aquí, la acción se convierte en la expresión tangible de nuestro ser interior, el puente entre lo intangible de nuestros pensamientos y emociones y el mundo físico. Este tríptico de pensamiento, emoción y acción revela la dinámica fundamental de la conciencia, un flujo constante entre la inspiración, pensamiento, la experiencia interna, emoción, y la manifestación, acción. En este proceso, los pensamientos y las emociones se entrelazan, se influyen y se transforman mutuamente en una danza continua que finalmente se expresa a través de nuestras acciones. Es en esta interacción donde se forja la realidad que experimentamos, donde el alma se encuentra con el mundo material. La idea de la Trinidad es un concepto fascinante y universal, hallado en múltiples tradiciones religiosas a lo largo de la historia y la geografía del mundo. Desde las antiguas civilizaciones de Babilonia y Egipto hasta las enseñanzas cristianas y más allá, la Trinidad simboliza un conjunto de principios fundamentales expresados a través de figuras arquetípicas: el Creador Padre, la mente, la figura femenina sagrada, el espíritu o las emociones, y el Hijo varón, el comportamiento o la acción. Esta interacción divina refleja la dinámica interna del ser humano, donde la mente genera ideas, el espíritu impulsa con emociones y el comportamiento concreta en acción. Esta analogía trinitaria nos lleva a una comprensión más profunda de nuestra naturaleza programable. Al igual que las trinidades divinas crean y transforman universos, somos influenciados y formados por el ambiente y la cultura que nos rodea. Este proceso de programación no es una metáfora de nuestra condición de seres computables, sino una realidad de nuestra capacidad para ser influenciados y evolucionar. La cultura actúa como el software que se instala en nosotros, influenciando cómo pensamos, sentimos y actuamos. Desde los primeros años de vida somos como sistemas operativos en formación, preparándonos para ejecutar los programas que definirán nuestra interacción con el mundo. Esta programación inicial es crucial. Así como un sistema operativo requiere un disco formateado correctamente para funcionar de manera óptima, los seres humanos necesitan un entorno saludable y enriquecedor para desarrollar patrones de pensamiento, emoción y comportamiento que conduzcan a una vida plena y equilibrada. La Trinidad de la mente, el espíritu y el comportamiento, al igual que las Trinidades divinas, nos recuerda la importancia del equilibrio y la armonía en nuestra existencia. Para cambiar la condición humana, a nivel individual y colectivo, debemos ser conscientes de nuestra programación y trabajar para alinearla con los valores y principios que deseamos ver reflejados en nuestra vida y en el mundo. Así, la salvación, en este contexto, no es meramente espiritual o religiosa, sino también personal y colectiva,
radicando en nuestra capacidad para reconocer y reformar la programación que nos define. Pero ¿cómo es posible ajustar nuestros pensamientos y actos a esta poderosa Trinidad divina? Mediante la comprensión y aplicación consciente de estos principios trinitarios en nuestra vida, podemos transformar no solo nuestro ser interior, sino también el mundo exterior, creando así un futuro que refleje nuestras aspiraciones más elevadas. La analogía de la programación humana con la de una computadora nos brinda una perspectiva poderosa sobre el desarrollo y la formación del individuo. Los años formativos de un niño son comparables al proceso de formatear un disco duro, estableciendo el sistema de archivos o la base, sobre la cual se construirá todo lo demás. Durante este periodo crítico, los padres y el entorno inmediato juegan un papel fundamental en la programación inicial del niño, influenciando profundamente su visión del mundo y su interacción con él. Pero seamos realistas. A todos nosotros, la infancia y la niñez ya nos queda muy lejos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para ajustar nuestra Trinidad divina con mente, espíritu y acciones a la inevitable ley universal? ¿Estamos a tiempo de cambiar? La respuesta es un rotundo por supuesto. El sistema operativo, en este caso la cultura, proporciona la plataforma y la interfaz a través de la cual se ejecutan los programas o sistemas de creencias. Piensa por un momento en aquellos cargos políticos elevados, en las personas que toman decisiones que alterarán nuestras vidas, en las personas poderosas que conocen estas leyes a la perfección y que no siempre están tomando las mejores decisiones para su pueblo y cuyo resultado suele ser inestabilidad económica, problemas para que el pueblo pueda ejercer su trabajo o cumplir sus sueños más ambiciosos. Estos círculos de personas poderosas dedican tiempo y esfuerzo en cuidar su entorno, en proteger su sistema operativo. Conocen perfectamente este principio y se cuidan bien de crear una burbuja en la que vivirán ajenos a las consecuencias y reacciones de sus elecciones, que no siempre van a cumplir la función del cargo que ocupan, sino a beneficios personales o ajenos al bienestar general. Esto no es nuevo. Aislarse de las nefastas consecuencias de sus actos es crucial para poder seguir creando sus realidades ajustadas a sus necesidades. Optimizan su sistema operativo y lo protegen para poder seguir creando aquello para lo que se han programado. No simplemente por seguridad, sino para poder seguir sus planes y sus agendas sin verse afectados por dudas, moralidad o inseguridad ante las consecuencias de sus actos. Por este motivo, deberemos prestar mucha atención en el entorno en el que queremos movernos. Es importante recordar que el entorno no solamente es aquello que nos rodea, sino que también lo debes crear. Es decir, no hace falta que tu entorno sea de paz absoluta para encontrarse envuelto en paz absoluta. No es necesario encontrarse en un entorno lujoso para sentirse abundante. No es necesario estar rodeado de prosperidad para sentirse en un entorno próspero. ¿Me sigues? Todos tenemos la habilidad de crear nuestra propia burbuja energética, donde la vibración que nos rodea la elegimos nosotros. Los programas que se ejecutan en este sistema, es decir, los sistemas de creencias adquiridos, son cruciales para determinar el funcionamiento y la eficacia del software personal. Si estos programas están llenos de errores, carecen de coherencia o están mal desarrollados, el resultado será inevitablemente defectuoso. Así como una computadora con software defectuoso produce resultados erróneos o ineficaces, un individuo cuyas creencias están fundamentadas en premisas falsas o destructivas manifestará comportamientos y resultados acordes. Esta metáfora nos invita a reflexionar sobre la importancia de una programación saludable, basada en información de calidad y sistemas de creencias constructivos. La calidad de la información que recibimos y aceptamos como verdad es determinante para la calidad de nuestras vidas. Así como una computadora requiere un sistema operativo eficiente y software de calidad para funcionar correctamente, los seres humanos necesitan un entorno enriquecedor, creencias empoderadoras y una comprensión clara de los principios universales que rigen nuestra existencia para alcanzar su máximo potencial. Este entendimiento subraya la responsabilidad colectiva de cultivar ambientes positivos,
promover sistemas de creencias basados en la verdad, la compasión y la integridad, y fomentar una cultura que valore y entienda las leyes naturales que nos guían. Al hacerlo, no solo mejoramos la calidad de nuestras propias vidas, sino que también contribuimos a una sociedad más justa, equilibrada y armoniosa, capaz de superar los desafíos y prosperar en conjunto. El viaje hacia la creación de nuestra realidad se despliega a través de un proceso intrincado que empieza con la adquisición de información y se desenvuelve hacia la comprensión profunda, culminando en la acción. La acción, el último eslabón de esta cadena, es donde el conocimiento y la comprensión se manifiestan en el mundo físico a través de nuestras decisiones y comportamientos. Aquí es donde reside la sabiduría, no solo como un acervo de conocimientos o entendimientos, sino como la aplicación consciente y deliberada de lo que hemos aprendido y comprendido. La sabiduría, entonces, es conocimiento en movimiento, es decir, conocimiento y comprensión expresados a través de nuestras acciones. Esta tríada de conocimiento, comprensión y acción nos enseña que la sabiduría no es estática. No se trata de acumular hechos o resolver enigmas, sino de cómo elegimos vivir y actuar conforme a lo que hemos aprendido. En este sentido, la sabiduría se convierte en el verdadero medidor de nuestro crecimiento y desarrollo personal, reflejando la profundidad de nuestra comprensión y la calidad de nuestra interacción con el mundo. Así, el proceso completo, desde la recopilación de información hasta la implementación de la sabiduría en la acción, define la textura de nuestra realidad. Cada paso, influenciado por la calidad de la información que incorporamos y la profundidad de nuestra comprensión, forja el camino hacia la manifestación de nuestros deseos y aspiraciones en el tejido de lo real. En este camino, aprendemos que la creación de nuestra realidad es un acto de equilibrio constante entre conocer, entender y hacer, donde cada elemento es indispensable para dar forma al mundo que deseamos ver. La realidad en la que vivimos, esa manifestación colectiva que experimentamos día tras día, se forja a través del comportamiento agregado de todos nosotros. Contrario a lo que algunas filosofías del movimiento de la nueva era podrían sugerir, no es el acto aislado de un individuo lo que modela el mundo que nos rodea, sino la suma de nuestras acciones. La calidad de esta realidad compartida, ya sea ordenada o caótica, emerge directamente de nuestra capacidad colectiva para procesar información, comprenderla profundamente y actuar en consecuencia. Este proceso, en esencia, es una danza de 3 pasos que determina la naturaleza de la sociedad en la que vivimos. La realidad manifestada es, entonces, un reflejo de la calidad agregada de nuestro comportamiento humano. Los eventos diarios de nuestra vida, las condiciones sociales, económicas y políticas son el resultado visible de este proceso dinámico de interacción colectiva. Entonces, paremos un momento para adentrarnos en profundidad en un concepto que ha sido celosamente ocultado por las élites poderosas. Antes de todo, es esencial comprender un concepto que ha estado reservado para unos pocos elegidos. Así que presta mucha atención a lo que voy a compartir contigo a continuación. Y si encuentras interesante y revelador el tema que estamos explorando hoy aquí, no dudes en suscribirte al canal y darle un like. Dicho esto, continuemos. En el corazón de este entendimiento está el Trivium, un sistema de aprendizaje antiguo que encapsula el proceso de adquirir conocimiento, desarrollar entendimiento y aplicar sabiduría. Conocimiento, entendimiento y sabiduría. Estas 3 etapas forman el núcleo del Trivium, guiando el descubrimiento de la verdad y la creación consciente de nuestra realidad. El comportamiento de cada individuo, las decisiones que eligen por su propio libre albedrío, se basan en la calidad de sus procesos de toma de decisiones, que a su vez dependen de la calidad de la información disponible. Esto define el comportamiento, aunque muchas personas no asocian la sabiduría con el comportamiento o la acción. Muchos piensan en la sabiduría como algo que simplemente se sabe, pero están equivocados. La sabiduría no es solo conocimiento o entendimiento. La sabiduría es acción. Es el conocimiento y el entendimiento aplicados. A partir de estos 3 procesos, se genera algo en la manifestación física, en la realidad físicamente manifestada, en el mundo real.
La realidad manifestada se basa en el comportamiento agregado. No es una sola persona la que crea la realidad que experimentamos. Esto contradice una falacia del movimiento New Age. Juntos estamos creando nuestra realidad compartida. Todos los comportamientos juntos crean el resultado en la pantalla, ya sea ordenado o caótico, dependiendo de cómo se procesó la información para llegar a un entendimiento y luego se actuó en consecuencia. La realidad manifestada es la calidad de la condición que se manifiesta en cualquier sociedad, basada en la calidad agregada del comportamiento humano dentro de esa sociedad. Así es como realmente se crea nuestra realidad. Entonces, ¿qué papel juega el Trivium en todo este proceso de creación? Primero, entendamos qué es y de dónde viene. El Trivium es un modelo educativo clásico que se originó en la antigua Grecia y se perfeccionó durante la Edad Media en Europa. Este sistema se estructura en torno a 3 artes liberales esenciales: gramática, dialéctica o lógica, y retórica. La gramática se centra en cómo se estructuran y utilizan las palabras, esencial para el dominio preciso del lenguaje. La dialéctica o lógica es el arte de razonar correctamente, organizando ideas para formular argumentos coherentes. Por último, la retórica se especializa en la comunicación efectiva y persuasiva, vital para transmitir mensajes de manera impactante. Estas disciplinas, fundamentales para fomentar habilidades de pensamiento crítico y comunicación, preparan el terreno para exploraciones más profundas en el conocimiento. Aunque el Trivium ya no forma parte de la educación convencional, sigue siendo un método que las élites, en ciertos círculos esotéricos y místicos, conocen y utilizan secretamente contra nosotros para mantener una forma de dominio. Estos estudiosos del esoterismo aplican diariamente estas técnicas para manipular la percepción y controlar la información, utilizando las habilidades que el Trivium perfecciona para influir sutilmente en el pensamiento y comportamiento social. Junto al Trivium, el sistema de las artes liberales también incluye el Quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, que se centra en los aspectos numéricos y científicos del conocimiento. Combinados, el Trivium y el Quadrivium constituyen las 7 artes liberales clásicas, un conjunto de disciplinas que han sido la base de la educación intelectual durante siglos y que siguen teniendo un profundo impacto en la formación de las élites contemporáneas. Las élites iniciáticas y las logias de poder emplean el Trivium y el Quadrivium para alcanzar éxito en sus manifestaciones, ofreciendo un entendimiento completo de cómo podemos utilizar nuestra divinidad para alterar la realidad. El Trivium aborda la parte más mental y comunicativa, enfocándose en cómo nuestro diálogo interno y nuestra claridad en definir y razonar nuestros deseos pueden influir directamente en nuestras vidas. Incluye la gramática para definir claramente lo que queremos, la lógica para analizar y ordenar nuestros pensamientos en consecuencia, y la retórica para comunicar eficazmente nuestras intenciones al universo, ajustando nuestra vibración emocional a nuestros deseos. Por otro lado, el Quadrivium añade una dimensión más técnica y científica a nuestra comprensión de la realidad. Este conjunto de conocimientos abarca aritmética, geometría, música y astronomía, áreas que exploran la estructura y el patrón de la realidad física y energética. Aquí estudiamos cómo nuestras vibraciones y frecuencias, generadas por nuestros pensamientos y emociones, interactúan con el entorno, influenciando la materia y la energía a nuestro alrededor. Juntos, el Trivium y el Quadrivium nos proporcionan una visión de 360 grados de cómo nuestra divinidad interna puede ser expresada y manifestada en el mundo físico. A través del Trivium refinamos nuestro proceso mental y comunicativo, mientras que con el Quadrivium comprendemos y aplicamos las leyes físicas y energéticas que gobiernan el universo. Esta combinación de conocimientos esenciales nos empodera para crear conscientemente nuestra realidad, aprovechando tanto el diálogo interno como las interacciones científicas y técnicas que configuran nuestro entorno. Aunque este método de aprendizaje ha sido, en gran medida, olvidado o ignorado en la educación moderna, su importancia para el desarrollo individual y colectivo es inmensurable. Al recuperar y aplicar los principios del Trivium, podemos navegar el mundo con mayor claridad,
tomar decisiones informadas y construir una realidad que refleje nuestras aspiraciones más elevadas. La omisión del trivium en la conciencia pública no es accidental. La educación contemporánea, alejándose de las artes liberales clásicas, ha dejado un vacío en la comprensión de cómo nosotros, como sociedad, construimos nuestra realidad. Este vacío ha contribuido a una desconexión generalizada respecto de cómo nuestras percepciones, decisiones y acciones moldean el mundo en el que vivimos. Reconocer y entender el proceso del trivium no solo es fundamental para nuestro crecimiento personal, sino que es esencial para el bienestar colectivo. En nuestros vídeos adoptamos estas técnicas no solo para explorar las dimensiones de ese poder interior, sino también para equiparte en aquellos aspectos de la vida moderna donde la educación convencional quizá se quede corta. Jesús, con su dominio del trivium y el quadrivium, nos mostró que el verdadero conocimiento va más allá de lo tangible. Se oculta a menudo en el simbolismo y en la estructura de sus parábolas, reflejando un aprendizaje diseñado para despertar y potenciar nuestras capacidades más profundas. Esta metodología no solo nos revela cómo entender mejor nuestra herencia divina y poder creador, sino que también nos prepara para aplicar estas enseñanzas en todas las facetas de nuestra vida, especialmente aquellas que han sido olvidadas o minimizadas por los enfoques educativos actuales. Es triste observar que, con el paso de los siglos, gran parte de este mensaje se perdió o fue intencionalmente ocultado al mundo. Sin embargo, en la actualidad se han redescubierto fragmentos de la gnosis que Jesús compartió con sus discípulos a través de evangelios y escritos a menudo considerados apócrifos por la Iglesia. Estos textos, rodeados de controversia, son en realidad tesoros de sabiduría. Los llamados textos apócrifos son más que meras escrituras. Son ventanas a las enseñanzas profundas de Jesús, proporcionando claves esenciales para comprender y activar el poder divino en la vida cotidiana. Nos invitan a reconectar con un conocimiento que, aunque pueda parecer arcaico, es increíblemente relevante y necesario para nuestros días. Al estudiar estas escrituras, no solo se descubre sobre doctrinas antiguas, sino que se facilita la manera de vivir una vida plena, conectada con la esencia más profunda. Así como en los tiempos antiguos, hoy seguimos buscando esa sabiduría que ilumina nuestro caminar por el mundo, mostrándonos cómo ser verdaderos portadores de nuestra luz interior en el día a día. A través de la recuperación y aplicación de este antiguo método de aprendizaje, tenemos la oportunidad de reconstruir nuestra realidad de manera más consciente y deliberada, optando por una construcción eficiente en lugar de destructiva. Así, el camino hacia una sociedad más armónica y equitativa está pavimentado con el conocimiento profundo, el entendimiento claro y la sabiduría aplicada, invitándonos a todos a participar activamente en la creación de nuestro futuro compartido. Explorar las leyes naturales nos lleva a descubrir una serie de principios fundamentales que rigen el universo y nuestra existencia dentro de él. Estos principios, conocidos en conjunto como las leyes herméticas, derivan de las enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto, una figura emblemática en las antiguas tradiciones místicas que representa la sabiduría esotérica acumulada a lo largo de las eras. Son 7 los principios generales que delinean la operación de las leyes naturales, complementados por un octavo, a menudo referido como el principio perdido o escondido, que los unifica y profundiza su comprensión. El primer principio, el mentalismo, postula que la realidad es fundamentalmente mental. Todo lo que experimentamos en el mundo físico se origina primero en el plano mental. Esta idea resalta la fuerza creadora de los pensamientos, sugiriendo que la manifestación material de cualquier cosa comienza con una idea o un pensamiento. El universo mismo, según este principio, es una gran mente o conciencia, y somos co-creadores dentro de este marco mental, utilizando nuestros pensamientos para dar forma a la realidad. El principio de correspondencia, a menudo encapsulado en la máxima, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, sugiere que hay una armonía, correspondencia y analogía entre las distintas esferas del universo.
Este principio nos permite entender las dinámicas del cosmos al estudiar los patrones replicados en todos los niveles de la existencia. La vibración, el tercer principio, afirma que todo en el universo está en constante movimiento y vibración. Nada está inmóvil, todo vibra en diferentes frecuencias, y esta vibración es la esencia detrás de toda forma de existencia. La polaridad nos enseña que todo es dual, todo tiene dos polos opuestos, y lo opuesto es idéntico en naturaleza, pero diferente en grado. Este principio explica la existencia de pares de opuestos como el bien y el mal, el amor y el odio, la luz y la oscuridad, que son en realidad dos extremos de lo mismo. El principio del ritmo expresa que todo fluye y refluye. Todo tiene sus ciclos, sus periodos de avance y retroceso, siguiendo siempre una medida de movimiento pendular. Este ritmo es observable en las mareas, en los ciclos de vida y muerte y en el flujo y reflujo de las sociedades y civilizaciones. Causa y efecto, el sexto principio, establece que todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Nada sucede por azar. Todo ocurre según esta ley. La comprensión de este principio nos capacita para asumir la responsabilidad de nuestras vidas, reconociendo que somos la causa de los efectos que experimentamos. El género, el séptimo principio, indica que todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todo. Esta dualidad es fundamental para la creación y la manifestación en todos los niveles de la existencia. Finalmente, el octavo principio, el principio perdido o escondido, sirve como el hilo conductor que une todos los demás principios, ofreciendo una comprensión holística de cómo podemos alinear nuestra existencia con las leyes universales para manifestar la realidad deseada. Este principio abarca la integración y aplicación de los 7 principios anteriores, culminando en la sabiduría que emerge de vivir en armonía con las leyes naturales. Entender estos principios es abrir la puerta a una profunda sabiduría sobre la estructura del universo y nuestro lugar dentro de él. Jesús conocía perfectamente estos principios y los aplicó con gran maestría en sus enseñanzas, y en este canal lo hemos tratado en profundidad. Si deseas conocer más, al final del vídeo te dejaremos una playlist donde podrás ver cómo las enseñanzas herméticas están presentes en las enseñanzas de la Biblia y las enseñanzas apócrifas de Jesús. Nos desafía a cambiar la manera en que pensamos y actuamos, alineando nuestros pensamientos, emociones y acciones con los requisitos para crear la realidad que deseamos. Esta es la esencia de vivir en consonancia con las leyes naturales, un camino hacia la transformación personal y colectiva. El principio de correspondencia, una de las piedras angulares en el estudio de las leyes naturales y herméticas, nos invita a contemplar la existencia como un espejo entre lo macro y lo microcósmico. Este principio sugiere una similitud, una correspondencia directa entre los grandes misterios del universo, el macrocosmos, y las profundidades de nuestro ser interno, el microcosmos. En otras palabras, el cosmos y el individuo son reflejos el uno del otro. El diseño del todo se refleja en cada una de sus partes. La belleza de este principio radica en su simplicidad y profundidad. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este axioma nos enseña que las leyes universales que gobiernan la vastedad del cosmos también se aplican a la escala más íntima de nuestra existencia individual. Por tanto, al entender las dinámicas que operan dentro de nosotros, podemos empezar a comprender los principios que rigen el universo, y viceversa. La dualidad aparente entre el interior y el exterior se disuelve, revelando una unidad subyacente que conecta todos los aspectos de la realidad. La analogía del holograma ilustra perfectamente este concepto. En un holograma, cada parte contiene la totalidad de la imagen, aunque con una resolución reducida. De manera similar, cada individuo, cada elemento del microcosmos, encierra en sí mismo el universo entero. Esta perspectiva holográfica no solo nos muestra que el todo está en la parte, sino que también sugiere que al explorar nuestra propia conciencia y realidad, estamos simultáneamente explorando el cosmos. Entender el principio de correspondencia abre puertas a una profunda sabiduría sobre la interconexión de todo lo existente.
nos permite ver más allá de la separación aparente entre lo interno y lo externo, entre el individuo y el universo. Nos recuerda que al sumergirnos en el estudio de nosotros mismos y al prestar atención a las leyes que rigen nuestra realidad interna, podemos acceder a un conocimiento más amplio de cómo opera el universo. De igual manera, al aprender sobre las estructuras y leyes que sostienen el cosmos, ganamos insights sobre nuestra propia naturaleza y funcionamiento interno. Este principio, al desvelar la conexión intrínseca entre el macro y el microcosmos, nos motiva a buscar una comprensión más integrada y holística de la realidad. Nos anima a reconocer que en el conocimiento de lo aparentemente pequeño y personal se encuentra la llave para desentrañar los misterios del universo, y que en las leyes universales encontramos reflejos de nuestra propia esencia. Al final, el principio de correspondencia nos enseña que la sabiduría profunda y verdadera se encuentra en reconocer y vivir conforme a esta interconexión fundamental entre todo lo que existe. El principio de correspondencia revela que la realidad es intrínsecamente fractal, una noción fascinante que se extiende a la forma en que comprendemos el universo y nuestro lugar en él. Los fractales, patrones que se repiten a diferentes escalas, son una manifestación de esta naturaleza autosimilar. La secuencia de Fibonacci es un ejemplo de cómo estos patrones emergen en la naturaleza, creando una repetición infinita de formas y estructuras que se ven en todo. Esta autosimilitud sugiere que el microcosmos y el macrocosmos están interconectados de maneras que reflejan uno al otro. Por ejemplo, la estructura de un átomo espeja la del sistema solar, que a su vez refleja la estructura de una galaxia. Esta correspondencia no solo demuestra la unidad subyacente de todo lo existente, sino que también proporciona una ventana hacia la comprensión de que las mismas leyes fundamentales rigen tanto los aspectos más diminutos como los más vastos de la realidad. El principio de vibración, por otro lado, nos introduce a la idea de que todo en el universo está en constante movimiento. Este principio desafía la noción de reposo absoluto o inmovilidad, sugiriendo que incluso lo que percibimos como inerte o muerto está, en realidad, vibrando. En esencia, todo es energía en diferentes estados de vibración, lo que significa que la materia, lejos de ser sólida en el sentido tradicional, es simplemente energía vibrando a una frecuencia que le confiere apariencia y textura. Esta perspectiva redefine nuestra comprensión de la vida, la muerte y la realidad misma. La muerte, vista a través de este lente, no es el fin, sino una transición a diferentes estados de vibración energética. Reconocer que el universo entero es, en última instancia, una manifestación de energía vibratoria nos lleva a la comprensión de que la existencia es una experiencia espiritual. Estamos aquí para experimentar, aprender y evolucionar en conciencia dentro de este vasto constructo espiritual. Comprender el principio de vibración nos invita a mirar más allá de las apariencias físicas y a reconocer que, en su núcleo, todo es espiritualidad en manifestación. El universo y todo lo que contiene es un campo de energía dinámico, una danza constante de vibraciones que crea la rica tapestría de nuestra experiencia. Esta visión transforma nuestra relación con el mundo material, alentándonos a apreciar la vida como una oportunidad para el crecimiento espiritual y el despertar de la conciencia. En última instancia, estas enseñanzas nos recuerdan que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, explorando la infinita diversidad del universo a través de la lente de la vibración. El principio de polaridad nos enseña que existe una dualidad inherente en todo lo que nos rodea. Cada elemento, cada fenómeno en el universo contiene un par de opuestos que, aunque parecen diametralmente distintos, son en realidad dos extremos de lo mismo. Esto se ejemplifica en conceptos como el calor y el frío, que a primera vista podríamos considerar opuestos, pero al observar más de cerca, entendemos que ambos son manifestaciones de la presencia o ausencia de energía térmica. Así, lo que en nuestra percepción cotidiana se presenta como dualidades opuestas, en un nivel más fundamental son variaciones de un mismo principio, diferenciadas únicamente por su grado.
La idea de que los opuestos son idénticos en su esencia, pero distintos en su manifestación, se extiende a múltiples aspectos de la realidad, desde las cualidades físicas como la temperatura hasta conceptos más abstractos como el conocimiento y la ignorancia. El conocimiento, la verdad, está siempre presente, pero su asimilación o rechazo depende de nuestra disposición a procesarlo. Esta interconexión de opuestos, donde se encuentran y se mezclan, refleja la naturaleza unitaria de la existencia, como se ilustra en el simbolismo del yin y el yang, donde lo masculino y lo femenino y otros pares de opuestos coexisten en armonía, demostrando que en algún nivel de realidad todo lo que parece contradictorio puede ser reconciliado. El principio de ritmo, por su parte, enfatiza la constante fluctuación de todo lo que existe. Todo en el universo se mueve según un cierto ritmo, un vaivén que se manifiesta en ciclos y patrones repetitivos, desde las mareas oceánicas hasta los ciclos económicos. Este ritmo universal indica que nada permanece estático, y aunque puedan existir tendencias dominantes en un momento dado, estas siempre están sujetas a cambios y a la influencia de fuerzas opuestas. En el ámbito de la ley natural, el principio de ritmo nos recuerda que, a pesar de las tendencias predominantes, poseemos la capacidad de navegar y, en cierta medida, influir en el curso de nuestra vida. La conciencia y el entendimiento de este principio nos permiten actuar de manera que podamos armonizarnos con estos ritmos universales o, cuando sea necesario, ejercer un esfuerzo adicional para superar las corrientes adversas, similar a remar un bote en dirección contraria a la marea. Finalmente, el principio de causa y efecto subraya que nada ocurre por azar. Cada evento es el resultado directo de acciones y decisiones previas. Este principio desafía la noción de que podemos actuar independientemente de las leyes universales sin enfrentar consecuencias. El libre albedrío existe, pero opera dentro de los límites establecidos por la ley natural. Cada elección que hacemos está sujeta a esta ley inmutable, y aunque podemos optar por actuar en contra de los principios naturales, estas acciones inevitablemente traerán consigo consecuencias, a menudo negativas. Estos principios, al ser comprendidos y aplicados, ofrecen una guía para vivir de manera más consciente y armoniosa. Nos invitan a reconocer la profunda interconexión entre todos los aspectos de la realidad y a asumir la responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones, tanto en nuestra vida personal como en el colectivo. Al alinear nuestras acciones con estas leyes universales, podemos co-crear una realidad que refleje nuestro más alto potencial y contribuir a un mundo más equilibrado y justo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos aspectos de nuestra realidad parecen inmutables, como si estuviéramos atados a un guión ya escrito? La clave para entender este enigma reside en diferenciar entre el plano de los efectos y el plano de las causas. Imagina que te encuentras frente a un lienzo ya pintado. Ese es el plano de los efectos, la obra terminada, la realidad física tal y como se nos presenta. Puedes admirarla, criticarla, incluso desear cambiarla, pero la pintura ya está seca. Ahora, piensa en la paleta de colores y el pincel en mano antes de tocar el lienzo. Ese es el plano de las causas, el momento previo a la creación, donde reside todo el potencial de cambio. En el mundo de los efectos, nos encontramos a menudo intentando modificar lo ya manifestado, una tarea tan fútil como intentar cambiar el curso de un río con las manos. Sin embargo, en el plano de las causas, cada pensamiento, emoción y acción es una pincelada que eventualmente da forma al cuadro de nuestra existencia. Este entendimiento nos revela que si buscamos un cambio verdadero, debemos dirigir nuestra atención y esfuerzos hacia las causas subyacentes de nuestra realidad. Ahora entra en escena el principio del género, el gran director de la orquesta cósmica que nos recuerda que todo en el universo, desde la vastedad del espacio hasta la complejidad de nuestra psique, opera bajo una danza de dualidades. En el escenario mental, esta dualidad se manifiesta como el equilibrio entre el pensamiento lógico, analítico, característico del hemisferio izquierdo del cerebro, y la intuición, creatividad y compasión, dominios del hemisferio derecho. Cada decisión que tomamos
Cada solución que ideamos es el resultado de esta interacción entre los aspectos masculinos y femeninos de nuestra mente. Pero aquí no termina la historia. Como directores de nuestra propia realidad, enfrentamos el desafío de armonizar estos principios aparentemente opuestos, no solo en el plano mental, sino en cada aspecto de nuestra existencia. Este es el secreto para navegar eficazmente el plano de las causas, el equilibrio entre el análisis y la empatía, la lógica y la intuición. Solo entonces podemos trascender las limitaciones del plano de los efectos y convertirnos en verdaderos creadores de nuestro destino. Pero espera, hay más. Recordemos que el universo no distingue entre grandes y pequeñas acciones. Todas son igualmente poderosas. Cada pensamiento consciente, cada acto de comprensión y cada decisión tomada desde un lugar de equilibrio tienen el potencial de reverberar a través del plano de las causas y moldear el futuro. Así, la sabiduría, ese octavo principio escondido y unificador, no es solo un tesoro de conocimiento, sino una invitación a actuar, a ser los artífices conscientes de la realidad que deseamos experimentar. Este viaje hacia la maestría de las leyes naturales es un llamado a todos y cada uno de nosotros para que despierte el alquimista interno, el que comprende que en el equilibrio de género mental yace la clave para transformar el plomo de nuestra realidad actual en el oro de nuestro potencial ilimitado. La verdadera magia surge cuando, al entender y aplicar estos principios, nos convertimos no solo en observadores de la realidad, sino en sus co-creadores conscientes. Y aquí es donde todo cobra sentido, en la fusión de conocimiento, entendimiento y acción, en nuestra capacidad de navegar el plano de las causas con sabiduría y propósito. Así, paso a paso, revelamos el arte de la verdadera transformación, tanto personal como colectiva, en esta danza eterna de la existencia. Existe un principio tan fundamental como a menudo pasado por alto: el principio generativo, también conocido como el poder del cuidado. Este octavo principio es la clave maestra, el eslabón perdido que une todas las demás leyes naturales en un todo coherente, dirigiendo la orquesta de nuestra realidad hacia la manifestación de lo que verdaderamente deseamos. En esencia, el cuidado dicta en qué enfocamos nuestra atención y energía, moldeando lo que eventualmente crece y se manifiesta en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. El cuidado trasciende la mera preocupación superficial. Es la inversión emocional y mental en aquello que valoramos y deseamos nutrir. Contrario a la creencia popular, especialmente en ciertos círculos de la nueva era, ignorar los aspectos negativos de la realidad no los hace desaparecer, sino que, por omisión, les permite florecer. Al desviar nuestra atención de lo que requiere transformación, alimentamos la ignorancia y con ella perpetuamos las mismas condiciones que buscamos cambiar. La verdadera maestría reside en reconocer y enfrentar las sombras, pues sólo así podemos guiar nuestra realidad hacia un estado más deseado. La dinámica del cuidado actúa como el motor que impulsa nuestros pensamientos y acciones, anclándolos en lo que verdaderamente importa. Es este cuidado profundo lo que debe preceder al conocimiento. Solo entonces, motivados por un genuino interés y preocupación, buscamos comprender nuestro mundo y a nosotros mismos con mayor profundidad. Y con el conocimiento viene la responsabilidad de actuar, de aplicar lo aprendido en aras de un cambio significativo. Así, el corazón, el centro de nuestro ser, emerge no solo como una bomba biológica que sustenta la vida a través de la circulación de la sangre, sino como el generador de nuestra realidad. En cada cultura y tradición antigua se reconoce la importancia de la fuerza vital presente en la sangre, simbolizada y animada por el corazón. Este no solo alimenta nuestro cuerpo físico, sino que también nutre nuestra existencia en un plano más sutil, dictando el curso de nuestros pensamientos y, por ende, de nuestras acciones. La conciencia de unidad, entonces, es el ideal al que aspiramos. Un estado en el que nuestros pensamientos, emociones y acciones están perfectamente alineados, sin contradicciones ni conflictos internos. Es en este estado de armonía donde el principio del cuidado alcanza su máxima expresión,
permitiéndonos co-crear una realidad que refleje lo mejor de nuestro ser. En última instancia, el cuidado es lo que determina la calidad de nuestra experiencia compartida aquí en la Tierra, haciendo de nuestro corazón no solo el centro de nuestro ser físico, sino el generador de nuestra realidad espiritual y material. Este entendimiento nos llama a revisitar y revalorar lo que elegimos nutrir con nuestro cuidado, recordándonos que en nuestras manos yace el poder de moldear el mundo, un acto de cuidado a la vez. El principio generativo se erige como uno de los misterios más profundos y reveladores en el estudio de las leyes universales, y su simbolismo se encuentra profundamente arraigado en tradiciones esotéricas como la masonería. En el corazón de este simbolismo se encuentra el emblemático compás y la escuadra con la letra G central, un símbolo que trasciende las interpretaciones superficiales para tocar la esencia de la creación misma. Aunque a menudo se le atribuyen significados diversos como geometría o Dios, es en el concepto de generación donde este símbolo encuentra su más profunda expresión. La G representa la génesis, la creación, un concepto que va de la mano con la noción de Dios en su papel como el creador supremo. Pero más allá de la divinidad y las formas geométricas que emergen en el plano físico, el principio generativo encapsula la idea de la generación y la creación en su sentido más amplio. Este principio no solo alude a la capacidad de crear en el sentido físico o material, sino también a nuestra habilidad para dar forma a nuestra realidad a través del cuidado, a aquello a lo que elegimos dedicar nuestra atención y energía. En niveles más avanzados de la masonería, reservados para aquellos que han ascendido más allá del grado 32, se revela la comprensión de que el principio generativo es el verdadero significado detrás de la G. No se trata simplemente de un concepto abstracto, sino de una verdad fundamental sobre la naturaleza de nuestra existencia y nuestro poder para influir en la realidad que nos rodea. La génesis, la creación, es el resultado directo de lo que generamos a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones, de lo que verdaderamente nos importa y por lo que estamos dispuestos a trabajar. Sin embargo, este conocimiento trascendental permanece oculto para muchos, un principio perdido en una sociedad que a menudo descuida la importancia del cuidado auténtico. La indiferencia y la falta de compromiso con los valores y objetivos que realmente enriquecen nuestra vida y el mundo contribuyen a una realidad que refleja esta desconexión. La recuperación del principio generativo implica, entonces, un despertar a la importancia de lo que elegimos alimentar con nuestra energía y atención. Este principio nos invita a reflexionar sobre nuestro rol como creadores de nuestra experiencia y la realidad compartida. Nos desafía a asumir la responsabilidad por lo que generamos en cada momento, reconociendo que cada pensamiento, cada sentimiento y cada acción es una semilla que tiene el potencial de crecer y transformarse en algo significativo. En la esencia del principio generativo yace el llamado a cultivar un corazón consciente, una mente iluminada y el coraje para manifestar en el mundo lo que verdaderamente valoramos y cuidamos. Así, al abrazar este principio, nos abrimos a la posibilidad de co-crear una realidad que refleje la más alta expresión de nuestro ser y nuestro más profundo deseo de contribuir a un mundo mejor. Así que, querido ser de luz, te invito a seguir adelante en tu viaje, con el corazón abierto y el espíritu dispuesto, sabiendo que con cada paso que das, estás creando ondas de transformación que se extienden más allá de lo que los ojos pueden ver. Y recuerda siempre, eres un ser divino, una expresión única de la fuente creadora, y tu luz es esencial en la tapestry cósmica de la existencia. En cada momento, en cada encuentro, en cada susurro del viento y en cada puesta de sol, estás co-creando la realidad y participando en el misterio sagrado de la vida. Así que suscríbete a tu propio poder divino, deja que tu luz brille sin restricciones y continúa explorando las profundidades de tu ser espiritual. Comparte este mensaje sagrado con aquellos que puedan necesitarlo, comenta y comparte tus experiencias y da like para extender esta ola de elevación espiritual hacia todos los rincones del universo. Que cada día de tu vida esté teñido de la belleza de la espiritualidad
y que tu jornada esté impregnada de la certeza de que eres una expresión única del poder divino en este mundo. Gracias y hasta la próxima.